Bueno, ya empezamos ya, entonces. Sí, Yo creo que sí, ¿no? sí. Bueno, pues en primer lugar, pues daros, bueno, los buenos días a todos y a todas. Gracias por, bueno, por asistir a este acto. Gracias a ti también, Daniel, por estar, porque si tú no estuvieras no lo podríamos hacer. Y bueno, lo que voy a plantear así brevemente son pues, unas pequeñas pinceladas de cuál es la situación en la que nos encontramos los trabajadores aquí en España, pero también en el resto del globo, ¿no? Ahora mismo los pueblos del mundo nos enfrentamos pues, a retos muy importantes, al No se te ve. triunfo de... ¿Eh? Tienes la cámara que no se te ve ahora. Vale, espera, Hola. un segundo, un segundo. Tú me has estado viendo todo el rato y ahora que te pones a hablar. Bueno, no pasa nada, aunque no se me vea. No sé qué pasa, no lo sé. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, lo que decía, que los pueblos del mundo nos enfrentamos a retos muy importantes. O sea, el triunfo de Donald Trump pues, es una amenaza para la clase obrera mundial. También para los trabajadores norteamericanos. Ayer estuve leyendo las noticias de cómo los recortes que está llevando a cabo Elon Musk en la administración pública pues están llevando al paro a miles y miles de trabajadores. La clase obrera, por otro lado, siempre hemos defendido la paz mundial. No podía ser menos que solidarizarnos y luchar por conseguirla en Ucrania, detener el genocidio del pueblo palestino. Somos internacionalistas y apoyamos pues, a los compañeros que están en conflictos. Otro reto al que nos enfrentamos va a ser defender nuestros derechos para seguir avanzando, porque van a intentar arrebatárnoslos. Mientras aquí estamos hablando de reducir la jornada laboral, pues Elon Musk habla de trabajar 120 horas. Tendremos que estar atentos. También se está hablando de aumentar el gasto militar y esto pues, solo puede ser posible reduciendo drásticamente el gasto social. Por otro lado, nos intentan dividir por nuestro lugar de procedencia. Por eso nosotros decimos española o extranjera, una misma clase obrera. Pero para llevar adelante todos estos recortes tienen un problema, que se enfrentan al 90% de la sociedad, de la población mundial, que se moviliza por todo el globo pues, contra Trump, contra la guerra, por las pensiones, contra los recortes, contra el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación pues, también afecta a nuestro país. Aquí hemos conseguido pues, avances importantes como la subida, yo diría que histórica, del salario mínimo interprofesional. Se está cociendo ahí a fuego lento la reducción de la jornada laboral. Se ha recuperado también en muchos convenios lo perdido durante la pandemia o se ha mejorado incluso, pero creo que no es suficiente. Hay un porcentaje muy alto de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes. Los salarios han subido, sí, pero han subido más los precios de productos básicos como la vivienda, la luz, la comida, los carburantes, etcétera, ¿no? Y este es un problema de clase cuando vemos cómo año tras año pues, aumentan los beneficios del IBEX 35. También se explota doblemente a las mujeres trabajadoras, por lo que hay que seguir luchando por sus derechos. Y la juventud trabajadora pues, no tiene la oportunidad de ser libre, independiente, por la precariedad laboral y por el paro. Y si además de saquearnos, pues atacan sin piedad a los sectores más reaccionarios, a los sindicatos, a todos los sindicatos, es porque son la fuerza organizada más grande y más importante que tenemos en España y que debe ser la punta de lanza para frenar sus recortes. Y por eso, pues Unificación Comunista de España, y que somos la mayoría de los que estamos aquí presentes, pues defiende la unidad sindical, defiende la unidad de acción para frenar el saqueo al que nos someten, para conquistar mejoras laborales y salariales y para que consigamos una sociedad más justa. Y ahora, pues Juan os va a presentar a Daniel. Buenos días a todos. Sí, quería presentaros a Daniel Patiño, de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Pero antes sí que quería plantearos una pequeña reflexión, porque abordamos esta conferencia, consideramos que es un tema muy importante y que tenemos que darle continuidad a todos estos debates
porque el título que nos planteamos de los retos, metas y luchas del sindicalismo en el siglo XXI, pues le dan envergadura de lo que nos estamos planteando. Y lo hacemos sabiendo de que ahora mismo no es un tema de moda. No vamos a ser esta conferencia ni trending topic, ni vamos a tener muchos likes, ni nada de esas cosas efímeras en las que parecen empeñarse algunos y que solo sirven para empobrecer el pensamiento crítico. Y si hay algo que caracteriza a los sindicalistas es precisamente el pensamiento crítico. Somos tan críticos que incluso entre nosotros mismos nos empeñamos en discutir una y otra vez cuál es el camino correcto y cuando parece que ya está cerrado, volvemos atrás y otra vez para adelante y que ninguno dude de que esto pues va a continuar, ¿no? Pero hay algo que impide que todo esto se disuelva como un azucarillo y es la conciencia de clase. Sabemos que desde que apareció el capitalismo, la contradicción entre capital y trabajo asalariado sigue siendo la que está detrás de las decisiones políticas y económicas que mueven el mundo y que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de millones y millones de personas en el mundo y, por supuesto, en España. Explotación, plusvalía, lucha obrera, huelga, asamblea, no son ahora mismo palabras que podamos encontrar habitualmente en titulares de los periódicos, pero no por ello no están desaparecidas de la realidad laboral. Y es que este debate que tenemos hoy pues es una pequeña muestra de un movimiento mucho mayor que se da en la sociedad. Porque inevitablemente y por mucho que se empeñen, mientras haya rebelión, mientras haya opresión y haya explotación, pues habrá rebelión y habrá revolución. Y como decía Santi, pues atacar o debilitar a los sindicatos de clase pues siempre ha sido el interés de los explotadores para que esto se perpetúe. Y con este ciclo de conferencias pretendemos también conocer más profundamente la realidad del sindicalismo en España. Por eso contamos con la presencia hoy de Daniel, porque responder a preguntas como cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, en qué condiciones organizativas afrontamos esa lucha y al mismo tiempo pues que intentar que este debate pues esté muy pegado al terreno, que esté que sea muy práctico para que podamos sacar conclusiones y trasladarlas a nuestros respectivos puestos de trabajo. Y por supuesto, todo esto, como decía Santi, desde la voluntad que desde siempre ha tenido Unificación Comunista de España de aportar nuestro pequeño grano de arena a la unidad sindical. Y un ejemplo de esa unidad es la composición de esta conferencia. Aquí estamos buena parte de representaciones de comisiones obreras, pero también de UGT, de CGT, USO, Intersindical, el sindicato ELA o del Sindicato Independiente de la Energía y de diferentes sectores, química, agroalimentario, construcción, servicios, cuidados, restauración y con todos los acentos de la geografía española que ahora tendremos oportunidad de verlo durante el tema de preguntas de dónde estamos cada uno. Y para esta ocasión pues estamos contando con Daniel Patiño Miñana, como decía, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano, a que agradecemos que podamos contar y compartir contigo en esta mañana de sábado lluvioso estos temas tan importantes, que es lo que nos preguntamos toda la gente que nos hacemos la eterna pregunta del qué hacer, ¿no? Y como os decía, pues Daniela además es graduado social, técnico medio en servicios jurídicos y superior en prevención, afiliado a comisiones desde el 2021. También es miembro del CES, el Consejo Económico y Social, que es un organismo de consulta del Gobierno en materia social, económica y laboral. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía. Y en fin, pues todo tuyo, Daniel. Bienvenido y muchas gracias. Cuando quieras. Pues nada, buen día, buenos días a todas y todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación junto a Janén, a Santi, como al resto de la organización y agradeceros la presencia en un sábado lluvioso, en un sábado que hay que tener militancia, esfuerzo y dedicación para conectarse a ver a una personita que a través de una pantalla que puede hacer algún tipo de pincelada sobre alguna de las reflexiones que ya se han introducido en la presentación y que son muy oportunas.
efectivamente, esta conferencia o esta charla o este encuentro pues no será trending topic, no pasará a la historia de los likes, ni de la viralidad, ni de ninguna de las malas tretas que a día de hoy gobiernan un poco el mundo o hacen amplificar cuestiones bueno, pues que pueden ser muy poco relevantes. Pero sí que es un punto de encuentro para que desde ese pequeño espacio, ese pequeño lugar en el mundo donde nos encontramos, podamos hacer algo un poquito mejor. Decía Santi de poner nuestro granito de arena, pues con esta haré una breve presentación y luego lo importante es el debate, la crítica, la construcción y el turno de preguntas y palabras que pueda ser bastante más enriquecedor de lo que se pueda contar en esta primera intervención, ¿no? Decía Santi, toda una amalgama de cuestiones que actualmente gobiernan los titulares y gobiernan nuestra acción política y sindical, pero sin perder de vista pues ese pensamiento global y esa actuación local. Entonces, los grandes retos los conocemos, es decir, estamos en un contexto de cambio climático donde es necesario, es el mayor reto civilizatorio al que nos podemos encontrar, cómo cambia el mundo del trabajo y cómo cambia cualquier aspecto de nuestra vida hacia algo que o abordamos de una forma ambiciosa, convencida y sin grietas, o el que aspire a negociar con el mar o a negociar con el clima o a negociar con determinados fenómenos adversos extremos, pues creo que se pega un tiro en el pie y cualquier tipo de política que vaya en detrimento, y eso en el País Valenciano somos expertas y expertos en intentar políticamente somos más listos que nadie y somos más ingenuos que nadie al mismo tiempo, pues si no vemos el riesgo y si no vemos el daño que se puede causar, pues nos volverán a pasar cosas como el 29 de octubre. Quería empezar esta intervención, obviamente venimos del País Valenciano y lo que hemos vivido eh, pues es de una magnitud jamás conocida anteriormente, pero vaya, vale la pena destacar que ni es la primera dana, en los últimos 5 años llevamos tres, todas con consecuencias de pérdida de vidas humanas, sin duda la del 29 de octubre fue absolutamente devastadora y demoledora, ni será la más peligrosa que veamos en nuestras vidas. Igual que llevamos creo que 4 o 5 años diciendo que este será el verano más fresco del resto de nuestras vidas, pues ese es el mayor reto civilizatorio al que tenemos que hacer frente, y desde el mundo del trabajo eh, estoy plenamente convencido de que se puede hacer mucho más y utilicemos todas las herramientas y estrategias organizativas, de pedagogía, de acción y, en definitiva, como decía Joan, de revolución acerca de hacer un mundo más habitable. El segundo reto, obviamente, también se comentaba anteriormente de una forma o de otra, es el cambio tecnológico que inunda, es decir, que tiene sus partes positivas, es decir, que un sábado por la mañana nos juntemos, pues ahora mismo creo que somos 21 personas de diferentes partes del territorio coincidiendo en un espacio de comunicación, pues sin duda tiene su parte positiva, y, pero el cambio tecnológico va mucho más allá. Es decir, ya no es solo abordar que el espacio y el tiempo se difuminan, que cómo se organiza el mundo del trabajo y cómo se organizan las personas trabajadoras a la hora de seguir manteniendo esa lucha, esa unión, en definitiva, acción sindical a la hora de abordar ese conflicto capital-trabajo que indudablemente siempre va a estar. La mal llamada democratización, al final, el abaratar los costes del impulso de la tecnología, pues hace que
nos encontremos ante una pandemia hace 5 años y el capital productivo y económico es insaciable y no quiere parar. Mientras todas las autoridades sanitarias y toda la realidad que teníamos ahí fuera decían, márchense ustedes a sus casas para que no seamos más vectores de contagio ni más hacer más grande una bola inmensa que ha costado cientos de miles de vidas en España y millones en el resto del planeta, el capital que decía trabajo forzado a domicilio. Y siempre reproduciremos la imagen aquella no me acuerdo si era del Roto o de quién era, de, de la imagen de una mujer en una videoconferencia con el gato encima del teclado, con el chiquillo, con la chiquilla en sus brazos y con el café volcado. O sea, ese tipo de trabajo forzado a domicilio que se llevó a cabo en la pandemia, cómo se podía organizar y cómo se podía ordenar de tal forma que no afectase más de lo debido, que ya afectó bastante tanto a la corresponsabilidad y a la labor de cuidados, como decía Santi, esas dobles jornadas, triple jornadas y cuádruple jornadas, cómo se llevaba a cabo de una forma caótica, absolutamente caótica. Sin olvidar, obviamente, también alguno de los retos que se han planteado ya aquí. Es decir, ya no hablaré del norte global o el sur global, sino dentro del propio territorio y dentro del país valenciano, la situación de desigualdad ha sido, es y lamentablemente tiene difícil arreglo si no pasan otras cosas y si no se juntan determinados factores y determinadas luchas y presiones. Es decir, yo ahora mismo os estoy hablando desde Benidorm. La Marina Baixa es una de las 3 comarcas más pobres del país valenciano, superando las tasas de alto riesgo de pobreza entre un 35 y un 40%. Eso en una sociedad avanzada debería ser absolutamente intolerable y debería eh, suceder algo más para no ser capaces de aún así tragar. Estamos hablando de un núcleo turístico de indudable potencial económico, de indudable potencial devastador de territorio, donde esa masificación turística y esa cuantificación de cuántas personas son capaces de venir a la Marina Baixa, a la Vega Baja, a la Marina Alta. Estamos hablando de que son grandes centros neurálgicos del turismo y donde coinciden los otros 2 riesgos que estábamos hablando. Es decir, son las 3 comarcas de mayor alto riesgo de pobreza, es decir, como el reparto de la riqueza del sector económico, del motor económico que mueve esto, no es equitativa ni es equilibrada, y son, a su vez, 3 de las comarcas con mayor potencial de riesgo. De hecho, muchos climatólogos lo llaman que si esta zona es el centinela de cambio climático. Es decir, todos los efectos que podamos ya ver aquí, regresión de playas, calor extremo, danas, incendios devastadores, sean el centinela, el visor, el anticipador de lo que puede estar sucediendo. Pues ayer estaba viendo imágenes del centro de parapléjicos de Toledo, donde tuvieron que desalojarlo porque está construido en una zona donde el Tajo se ha inundado, se ha desbordado. En Andalucía 3/4 de lo mismo, en Galicia con la cantidad de incendios que han ido devastando periódicamente estos de sexta generación o de ya no sé qué generaciones. Y en definitiva, esos son los mayores retos a los que hacer frente desde el mundo del trabajo, sin perder ni un ápice de vista que aún estamos demasiado lejos de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Es decir, no pienso dar datos, creo que son conocidos y creo que están al alcance de todo el mundo, tanto las brechas salariales como el resto de brechas en el mundo del trabajo. Y en mi opinión,
y creo que es compartida por el conjunto de mi organización, mientras no seamos capaces de dotar al trabajo de un valor adecuado y poniendo en el orden de prioridades el trabajo de cuidados, pero también el trabajo ejercido en sectores que el capital los llama de bajo valor añadido, pero que sin ellos, pues sí, en pandemia nos creíamos y muchas voces, saldremos mejores y saldremos no sé qué y saldremos no sé cuánto. Sí, pero el desequilibrio a la hora de dotar ese valor al trabajo en sectores más feminizados que con respecto a sectores menos feminizados, pues sigue siendo una brecha no solo salarial, sino en jornada, sino en cualquier tipo de condición, ya no solo de trabajo, sino de vida. Pues con todo este escenario, ¿cuál es el papel de mi organización en todo esto? Bueno, no me voy a referir a la definición, lo podríamos ver desde múltiples puntos de vista. La definición de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras es, evidentemente, es una confederación eh, de un sindicato de clase, de un sindicato confederado, es decir, afecta a todos los sectores productivos, afecta a todo tipo de personas, desde que se incorporan en el mundo del trabajo o incluso antes con la necesidad de aprender derechos laborales y de hacer ese trabajo en la escuela, en el centro formativo, en el centro de formación profesional o en cualquier tipo de educación del tipo que sea, especialmente en los centros de trabajo. Al final, la organización sindical que hoy aquí represento, pues negociamos el 98% de convenios de todo tipo de ámbito, desde el convenio de empresa, afortunadamente, eh, dejado a una mínima expresión o dejado a una reducción sustancial y afortunada a través del Real Decreto 32/21 con la primacía del convenio de sector. En la estructura de la negociación colectiva, fundamentalmente, sigue predominando el ámbito provincial, pero afortunadamente aún hay experiencias muy interesantes de establecer una arquitectura de la negociación colectiva que sea mucho más amplia y que no estemos discutiendo, pues me lo vuelvo a traer a mi territorio, si trabajas en Pego o si trabajas en Oliva, que están a meramente 3 kilómetros, te aplican convenios diferentes por hacer el mismo trabajo, algo que es a ojos de cualquier tipo de raciocinio un sinsentido. Eso lo podemos ver en cualquier tipo de provincias o de límites entre poblaciones donde la movilidad laboral, pues obviamente es muy elevada, ¿no? Eh, como dicen los estatutos, la Confederación Sindical de Comisiones pretende la supresión de todo tipo de opresión, discriminación y explotación capitalista, orientando su actividad hacia el ejercicio efectivo del derecho de todas las trabajadoras y trabajadores a un empleo estable y con derechos, con plena protección social, con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, como hemos señalado, la mejora de condiciones de empleo, la solidaridad internacional, la integración social y laboral de las personas migrantes, pensionistas, jubilados en cualquier tipo de dispersión o de tipo de catalogación que podamos tener, la mejora de condiciones de vida y promoción sociocultural de la persona trabajadora, la protección del medio ambiente y todo eso que queda muy sufrido en el papel y que está muy bonito, que al final son una de las... recoge toda la definición de trabajo decente establecida por la OIT, es decir, un trabajo que te permita eh, un sustento adecuado para la persona y su entorno, con protección social, con libertad sindical, con negociación colectiva y libre de riesgos laborales, ¿no? Para ello, ¿cuál es nuestro principal foco de actuación? Insisto, no me voy a meter en historia, sirva únicamente recomendar una serie documental que empezó el pasado jueves en la televisión pública española, algo que es bastante de agradecer, que se llama La Memoria Democrática o algo así, y que ha empezado el jueves pasado y que recomiendo encarecidamente para ver
de dónde venimos, qué papel tuvieron las comisiones obreras esas que se montan en la clandestinidad a partir de dinamitar el sindicato vertical desde dentro, a partir de la ley del 58 de convenios colectivos, y donde la agrupación de diferentes ideologías o de diferentes formas de ver la vida, fundamentalmente el Partido Comunista, pero no solo, es decir, la unión de determinadas asociaciones vecinales, la parte que se hacía, es decir, nosotras y nosotros también nos nutrimos de unos orígenes que vienen de los curas obreros y del movimiento eclesiástico, donde también tuvieron su papel en ese momento. Todo eso es historia, es conocida, no voy a recordarla. La persona que quiera dudar del papel que tuvieron las comisiones obreras en la transición, pues no le voy a recordar lo que fueron los atentados del despacho de abogados de Atocha 55, los atentados, la masacre que hubo en Vitoria en el 76 o determinados actos violentos de esa Semana Negra de enero del 77 que marcaron, cada uno lo verá de una forma, pero que marcaron sin duda una parte importante de la consecución de esa necesidad de cambiar un régimen totalitarista, autocrático, fascista, en definitiva, de 40 años que tuvimos. Volvemos al 2025, los retos que hay, evidentemente, sobre la base de lo que hemos comentado, pues se articulan. Yo que vengo de la acción sindical y de la negociación colectiva, solo puedo hacer que un llamado a la organización, siendo firme creyente de que el convenio colectivo es el instrumento clave, el que se piense que se puede pactar su salario de carácter individual, el que se piense que él solo o ella sola puede hacer la lucha por sus propios beneficios, creo que parte de un error. Es decir, si no hubiese más de 5.000 convenios colectivos, insisto, mi organización negocia el 98% de los mismos, pues es que no tendría sentido todo lo que estaríamos diciendo ahora. Es decir, el papel de lo colectivo a la hora de regular unas condiciones de trabajo que ha dicho Santi anteriormente, o Joanen, ya no recuerdo, el papel de la reducción, el papel del tiempo de trabajo y la posible tramitación parlamentaria de la reducción de jornada. Pero todos los llamados que se les ha hecho desde los últimos 5 años del gobierno de coalición, donde cada ley hace un llamado a la negociación colectiva y el papel de la representación legal de las personas trabajadoras es fundamental. Desde cosas tan etéreas o tan ambiguas como el llamado que se le hace desde la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 18-19, con todo el papel de derechos digitales a regular en la negociación colectiva, al papel del trabajo a distancia, ya lo que hemos comentado antes del trabajo forzado a domicilio. Obviamente, la legislación hace un llamado al papel del convenio colectivo y del acuerdo en la empresa a la hora de ordenar el tráfico y ordenar cómo se tiene que hacer eso de una forma equilibrada, donde hablar nuevamente de tiempo de trabajo, pero también hablar de las condiciones de esos domicilios y demás. Aunque no sea objeto de esta charla, seguimos diciendo y seguimos repitiendo hasta la saciedad que las viviendas no están preparadas para ser lugares de trabajo, con lo cual ni son espacios de trabajo ni están adecuadas en muchos casos por esa absoluta especulación que se hace de la vivienda y esa darlo como un bien economicista, mercantilista, donde el que tiene una vivienda puede especular con ella. Es decir, las viviendas aquí creo que estamos todas convencidas, con lo cual no tiene sentido hablar de que el derecho a la vivienda tiene que ser una de las patas fundamentales de nuestra vida, pero otro tipo de llamados que se le hicieron
tanto a la representación legal de las personas trabajadoras. En la época pandémica, uno de los déficits que se encontraron era de cara a la negociación de esos expedientes de regulación temporal de empleo. Allá donde no había representación, se juntaban los dos factores, es decir, el papel de la RLPT a la hora de negociar en qué condiciones se podían suspender esas relaciones laborales de cara a mantener tejido productivo, pero fundamentalmente al mantenimiento del empleo. Es decir, si os acordáis, en marzo del 20, eh, lo que estábamos hablando podía tener un impacto de más de un 30% de todo el mundo del trabajo por la parada de actividad, con lo cual se podían ir al desempleo de golpe. Pues si estábamos en ese momento en 18, 19 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, pues contar el 30% todo de golpe habría sido absolutamente demoledor. Entonces, ese papel de la suspensión de las relaciones de trabajo, y allá donde no había representación legal de las personas trabajadoras, el papel de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito del sector. Deciros que en mi ámbito, en mi caso particular, pasaron por mis manos más de 9.500 expedientes de regulación temporal de empleo a la hora de ver en qué condiciones, por cuánto tiempo, porque no estábamos hablando de la fuerza mayor, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de efectos de causa técnica, organizativa, económica o de producción, y que podía desempeñar pues no solo una salida caótica de la pandemia, sino una destrucción tremenda de lo que podría ser el mundo del trabajo. En la Dana también lo hemos vuelto a ver de otra forma, es decir, en primer lugar, el caos producido ese 29 de octubre, el papel de la fundamental a la hora de adoptar determinadas medidas preventivas. O sea, yo recuerdo el 30 de octubre estar presentando denuncias a Inspección de Trabajo como si no hubiera un mañana. Contabilizamos en centenares de personas que acabaron durmiendo en su centro de trabajo, en su fábrica, en su centro comercial, en cualquier tipo de almacén. Eh, contamos, en nuestra organización han perdido la vida seis afiliadas. Un delegado falleció porque era servicio esencial y así se lo hicieron saber y se jugó la puñetera vida yéndose en la carretera 3 en contra de donde venía la hora. Pues si aún así no hubiésemos tenido el papel que tenemos establecido constitucionalmente, pues consideramos que incluso el daño podría haber sido mayor en pérdida de vidas humanas. Esa fue el primer nivel de actuación. El segundo nivel de actuación es ¿y qué pasaba al día siguiente? Al día siguiente y al otro y al otro y al otro, donde teníamos, se estima entre 115 y 120.000 coches los que se fueron a la mierda. Pero es que no había vías, es que había vías de comunicación que habían desaparecido. Es que no se podía ir a trabajar. Ya no era el riesgo de las consecuencias del impacto tremendo de la Dana, sino siempre poníamos el mismo ejemplo. Aquellas personas que estéis aquí presentes y que conozcáis un poco Valencia, nos encontrábamos zona afectada, zona no afectada. Y mucha gente que trabaja, perdón, en el Parque Tecnológico de Paterna, sus centros de trabajo no se habían visto afectados en absoluto. O sea, no había pasado nada. Pero es que esas personas, pues viven en la zona de Paiporta, Picaña, Torrente. Es decir, es que la autovía de Torrente a Valencia se fue a la mierda en un cacho de casi 1,5 kilómetros. Es que desaparecieron cientos de vías. Es decir, ¿cómo articulábamos eso en una suspensión de las relaciones laborales ordenada? Entonces, ahí el papel que nos tocó y las primeras reuniones que cuando empezaron a hacer el desfile de ministros y ministras
del gobierno de España por aquí era trasladarles que la fuerza mayor tenía que ser mucho más amplia, que no la habíamos conocido hasta ahora, en sentido de la fuerza mayor en un expediente de regulación temporal de empleo. Lo que se habla es de la parada de actividad, de causas imputables directamente a la empresa. Aquí eran causas de falta de personas trabajadoras por imposibilidad de desplazamiento. Entonces, el ejercicio que se hace a la hora de lo que queda plasmado en el Real Decreto Ley 8 del 24 sobre el que se considera fuerza mayor, pues es que le da una vuelta más. Es que la urgencia y la emergencia vencieron a una situación equilibrada. Es decir, al final, y aquí habrá gente que me diga, es que esos ERTEs, todo lo de fuerza mayor fue un coladero. Pues hay una parte que indudablemente les tengo que dar la razón, fue un coladero. Es decir, ha habido fraude sin duda, pero ¿cómo limitamos ese fraude a una situación de urgencia y de emergencia que era absolutamente descontrolada? Entonces, en ese papel nos encontramos y en la primera reunión que tuvimos con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, lo que le trasladábamos era eso. Es decir, ¿necesitamos permisos retribuidos? Pues en una sociedad avanzada no. Pero es que mirad lo que está pasando. Es que les están obligando a ir caminando a trabajar en distancias muy bestias, porque el capital pretende seguir funcionando a pesar de la tragedia y a pesar de la miseria. Entonces, si no establecemos una determinada eh, casuística de permisos retribuidos, pues lo que nos podemos encontrar es todavía más jodido. Lo que nos podemos encontrar si no ampliamos la fuerza mayor es todavía más jodido. Entonces, bueno, aquello acabó derivando en los mal llamados permisos climáticos, que al final no deja de ser una suplencia de una sociedad muy poco avanzada, donde el poder desequilibrado entre empleador, empleadora y persona trabajadora es absolutamente brutal. Entonces, ¿cómo se intenta equilibrar eso? Pues con marcos normativos. Es decir, es que no nos quedaba otra que establecer un derecho del trabajo que cumpliese con su finalidad tuitiva, su finalidad defensora, su finalidad protectora de la persona trabajadora, porque, porque se encontró, igual que podemos decir que hubieron empresas responsables y que adoptaron determinadas cuestiones, esta Dana ha puesto encima de un espejo lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Y, y ante eso, ¿qué papel tuvo mi organización sindical? Pues a través de sus comités de empresas y sus delegados de personal, establecer una red de asesoramiento brutal. También, en muchos casos, a través de una pantallita y a través de teléfonos y a través de cuestiones, como decía bien Santi, muy impersonales, pero en ese momento hay que tomar decisiones y de una forma más adecuada o menos adecuada, pues era lo que nos tocaba. Eso en la parte de negociación colectiva. No quiero dejar pasar y dedicaré los últimos 5 o 7 minutos de la intervención al papel constitucional que da a las organizaciones de personas trabajadoras el artículo 7.2 de la Constitución. Esa Constitución que puede ser una mierda, puede ser denostada, yo soy el primero en criticarla, pero que si no existiera, pues seguramente tendríamos que volver a los años 77, 78 a impulsar cuestiones similares o parecidas. Ese papel en la defensa de la promoción de intereses económicos y sociales, pues proporciona a las organizaciones sindicales más representativas un papel que muchas veces queda denostado, mal llamada o intentado de evaluar como concertación social o diálogo social, pero que en mi opinión también es una pata que no podemos desdeñar y un escenario de actuación, de intervención sindical, que muchas veces es un tanto etérea, un tanto sobre el aire, pero que es necesaria en ese diálogo tripartito. Es decir, vuelvo a la Dana con respecto a ese tema, nuestro papel con el gobierno valenciano.
En pandemia fue uno, con el gobierno valenciano creo que fuimos la primera autonomía en impulsar complementos a los ERTEs, es decir, complementos pagados directamente por la propia Generalitat. Con el cambio de gobierno en el 23 era una de nuestras premisas, sabíamos las dificultades que tenía. Este gobierno ya no es que nos intente ningunear o ignorar permanentemente. Eh, yo creo que ignora a todo aquello que nos huele al tío Gilito con el dólar metido en vena. Entonces, tuvimos que arrancarle una prestación complementaria. Recuerdo hasta tres, cuatro reuniones con conselleras, dándoles estudios económicos, diciendo de cuánto suponía esto y qué queríamos dejar en la zona afectada. A las personas que se habían visto suspendidas sus relaciones laborales o tenían algún tipo de dificultad adicional, como pudieran ser empleadas de hogar, etcétera. El que diga que eso es fácil, bueno, que se ponga delante de una consellera que inicialmente decía que a Feria Valencia no puede venir nadie y que los familiares esperen. Feria Valencia se quedó como el centro neurálgico, igual que pasó en IFEMA en Madrid en la pandemia, como centro neurálgico donde acudían las víctimas. Pues esa consellera, que ahora mismo es la secretaria general de la patronal hotelera Osbec, una de las patronales hoteleras más demoníacas y esquizofrénicas que podamos encontrar, que no se acercasen aquí, que lo mejor que podían hacer los familiares ante el desaparecido o la desaparecida era esperar en sus casas, ¿vale? Ese es el nivel de... Y aún se pregunta de por qué le hicieron dimitir. No, en este caso, ¿por qué la cesan? Pues a esa persona, a la siguiente, hubo que explicarle con datos económicos qué suponía y qué impacto podía tener el no establecer unas medidas correctivas o correctoras de, de la merma en salario, en ingresos que podían suponer los ERTES. Como decía Joanen en la presentación, también, para bien o para mal, soy miembro del Comité Económico y Social, un comité económico y social que tiene unas funciones que están establecidas en el Estatuto de Autonomía y que es el órgano de diálogo social por antonomasia de materias que va mucho más allá de lo laboral. Es decir, todas las leyes, nuestras últimas peleas en ese órgano han sido por las leyes urbanísticas, donde establecer que la ley de la protección y ordenación de la costa que intentan tramitar es una patraña que solo tiene como objetivo eh, seguir explotando el territorio de una forma que, bueno, es que las viviendas tradicionales que están en los núcleos costeros, pues nada, negocia con el mar. Si el deslinde que pretendes crees que es que al hotelero, al hostelero, al turístico le estamos fastidiando, bueno, pues negocia con el mar. Y cuando haya una regresión de la playa y la ola te llegue a la primera planta de tu vivienda, pues entonces sigue negociando con el mar. Hay que ser retrasado en, es que creo que hay gente ahí dentro que ya no mira por temas meramente económicos, sino que tiene taras mentales de una magnitud jamás conocida. La pelea por la ley simplifica, es decir, la burocracia y la simplificación administrativa. Lo que os pretendéis cargar en todo momento es un Estado, una administración pública que sea garantista a la hora de proteger el bien común y el interés general, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro papel ahí tiene que ser eh, intentar construir, pero a sabiendas de que estamos infrarrepresentados, es decir, el grupo de organizaciones sindicales somos 5 personas y el CE somos 18, pues hacer números, o sea, es decir, cualquier votación no nos quedamos prácticamente solos y solas y lo que nos queda es que si no sería todavía peor. Es decir, eh, creo que el diálogo social, tal como está establecido,
está sobre representado en los intereses empresariales, pero no por ello desdeño que cualquier tipo de camino, de espacio donde podamos llevar la reivindicación de la gente de nuestra clase, del papel de las personas trabajadoras, del papel de las personas más vulnerables, pues no por ello tenemos que dejarlo eh, denostado o en un stand-by o es que solo quieren fotos. Pues mirad, con eso también tenemos que convivir y cuando tenemos que fastidiarles la foto, pues bendito sea. Es decir, ayer, por ejemplo, se presentaba el plan de reconstrucción del militar, del señor este vicepresidente segundo, este militar de no sé qué cosa. Hemos participado en la elaboración, hemos trabajado en ello, les hemos dicho en aquello que hemos considerado que no respondía a un objetivo común, pero la foto ayer pues no había al menos nadie de mi organización sindical y que se la metan por donde les quepa. Es decir, y seguiremos diciendo, obviamente, alto y claro, mazón dimisión, porque esto no tiene ningún sentido y dejemos de hacer el ridículo ante el mundo. Vengo de un país valenciano donde hay cosas que se reproducen 10 años después y nuestra crisis de credibilidad como pueblo, como autonomía y como dirigentes políticos, pues no en nuestro nombre y no con nuestro silencio tenemos que seguir manteniendo, porque ya fueron veintitantos años de gobiernos corruptos, de gobiernos donde especulaban con absolutamente todo, con una patronal que está muy cómoda y está muy cómoda con el Partido Popular y está muy cómoda con los otros. Y cómo se combate ese tipo de políticas reaccionarias y políticas, en definitiva, en mi opinión, fascistas, y creo que es compartido por todas vosotras y vosotros, pues poniendo ante todo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y con esto creo que para ser la primera intervención creo que me he extendido demasiado, pero si queréis preguntar cualquier tipo de cosa, pues me pongo a disposición. Así que muchas gracias. Muy bien por las palabras que has tenido respecto a todo lo que ha pasado en Valencia. Te lo agradezco porque realmente has hecho una síntesis muy buena de cuál es cómo nos encontramos, la relación de los buenos ejemplos y los nefastos, detestables ejemplos de ciertos empresarios que obligaron a trabajadores a jugarse la vida en ese momento y posteriormente. O sea, eso va a pasar a los anales de la historia de Valencia. No, ya no solamente el desastre, sino el comportamiento nefasto y obligando a la gente a tener que ir a trabajar en esas circunstancias. Bueno, eso, quería agradecerte las palabras. Y lo que ha hecho Comisiones Obreras también por todo el servicio directo que ha estado trabajando, en concreto, lo que conozco en el polígono de Ribarroja, uno de los más afectados, teniendo esa unidad móvil destinada allí, pues la verdad que son esos detalles que han marcado una diferencia muy grande de cómo los trabajadores entre nosotros nos hemos ido apoyando, ayudando y dando orientaciones también de cómo resolver todo este marabunta de burocracia insoportable. Y bueno, pues eso, agradecerte esas palabras y vuestro compromiso por eso. Ya está. Bueno, yo también agradecerte la intervención. Por supuesto que yo creo que aquí no hay nadie que no se solidarice o que no haya contribuido en la medida de sus posibilidades a apoyar a los valencianos con el tema de la Dana. Pero lo dejo aquí. Creo que has desgranado muchos temas que nos daría para muchas horas de discusión si quisiéramos sacarle sustancia a cada uno de los que has tratado. Y yo lo que sí que querría sería dar pie pues a si hay preguntas, si hay gente que quiera plantear cualquier otra cosa, hacer un pequeño debate y tal, que vayáis, como no somos muchos, pues que vayáis
diciendo, pues yo tengo una pregunta y ir haciendo preguntas y vamos viendo. Yo tengo dos, pero bueno, las voy a dejar para después. Entonces, nada, doy paso a los demás compañeros que quieran preguntar algo, pues voy a poner el chat para ver si alguien se apunta. Vale, Iván tiene una pregunta. Muy buenas. Bueno, muy buenas, Daniel. Iván, perdón un momento. Iván, que es delegado sindical de comisiones en Barcelona, nuevo delegado sindical, es un joven trabajador y lleva, pues no sé qué lleva de delegado, unos meses. Sí, desde principio de año. Hicimos las votaciones en diciembre, creo, sí. Bueno, pues eso porque sepa también Daniel quién pregunta. Venga, ya, perdona que te haya interrumpido, Iván. No te preocupes. Nada, bueno, primero que muy de acuerdo con todo lo que planteabas. Yo quería preguntarte en concreto, porque bueno, yo soy de las Juventudes, de Unificación Comunista de España, entonces hacerte un par de preguntas en concreto para la juventud. Bueno, principalmente era qué metas o retos tenéis para la juventud, pues por ejemplo en el aspecto de la organización. Yo creo que la juventud es una parte de la sociedad fundamental en la lucha obrera. ¿Qué retos o objetivos os planteáis pues para aumentar pues eso, los sindicalistas jóvenes, tanto en comités de empresa como liberados o etcétera? Y luego también, pues, preguntarte qué alternativas o problemas crees que tú que son, qué problemas son los principales y qué alternativas planteáis, pues, desde comisiones obreras para la juventud, porque no sé, pues, por ejemplo, uno de los problemas principales que considero es el tema de la emancipación, que la mayoría de los jóvenes tienen que vivir en casa de sus padres porque los salarios no permiten o pagar un alquiler, etcétera, o porque suponen el 70 o en algunos casos el 100% del alquiler, por ejemplo aquí en Barcelona en concreto. Entonces, bueno, eso, ¿qué planteáis en ese aspecto también? ¿Cómo hacemos, Santi? ¿Contestamos de una en una o vamos aglutinando? No sé si Sí, contesta, vamos contestando. Tenemos una hora y hay, 5 minutos, más o menos. O sea hay que tres palabras más o dos palabras más. Bueno, yo voy dando pues nada, palabras yo voy dando palabras, te van diciendo las preguntas y vas contestando, lo hacemos más vale, de acuerdo, dinámico, como ¿no? tú me digas. Vale, pues nada, gracias Iván por tu reflexión y por tus preguntas. Bienvenido. Em, Nada, voy a ir directamente al meollo. A efectos internos, tenemos un área de juventud, evidentemente. Cataluña se llama Acció Jove, así es diu la Secretaría de Juventud i Noves Realitats del Treball, eh, donde es un espacio, pues, en mi opinión, más voluntarista que orgánico, pero bienvenido sea. Es decir, hacia dónde, en este proceso congresual que estamos teniendo, hacia dónde queremos llevarlo. Es decir, la actividad a mí se me queda un poco, y esto es una visión muy personalista mía, y porque también vengo de la Secretaría de Juventud ya hace unos cuantos años. ¿Hacia dónde? No nos podemos quedar solo con charlas en institutos o en centros formativos. Es decir, y una de las primeras premisas que adoptamos cuando se nombra en este último mandato con la responsable de juventud es, tenemos un problema con lo que mal llamado nuevas realidades del trabajo, que es cómo organizamos al individualismo más salvaje, que ahora irán en una bicicleta y llevarán una caja detrás, irán repartiendo cosas por las ciudades, pero que la economía digital no es eso es una pequeña parte, que la economía digital está focalizada en los segmentos de población más jóvenes y cómo organizamos eso. Evidentemente, lo primero tiene que ser, tiene que pasar por la acción de propios sindicatos sin tener en cuenta hacia dónde, de qué mimbres cuenta o qué, lo voy a ser claro, de cuántos repartidores de globo tenemos. Es decir, pues tenemos que laboralizarlos,
tenemos que hacer valer que el Estatuto de los Trabajadores es válido también para los repartidores de Globo, para Amazon Mechanical Turk, para Rabbit, para cualquier tipo de plataforma digital o cualquier tipo de gestor de trabajo que ejercen como empleador. Sí, pues actuemos. Entonces, una de las primeras actuaciones antiinspección en el año 2017 fue en Deliveroo en la provincia de Valencia. Lo siguiente, con Globo ha sido una cruzada permanente, porque nuestra primera premisa era laboralizar, es decir, ¿cómo podemos organizar gente que le han metido en la cabeza o que dice, no, yo es que como autónomo me siento mejor? No, oiga, pues es que será usted autónomo si responde a los parámetros y a los requisitos de que sea usted autónomo. Si no, lo que está haciendo es debilitar todavía más una clase precaria. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el mundo del trabajo? Pues no solo dar charlas en institutos, en centros de formación, en colegios, en no sé qué, es decir, al final que sean conocedores y conocedoras del derecho del trabajo, sino que vean que la confederación es un instrumento y una herramienta muy adecuada para poder tener unas condiciones de trabajo óptimas. Y que me dará igual que repartas un pedido, que hagas de traductor en una no sé qué, que seas becario en no sé cuántos o que seas aprendiz de botones en donde sea. Es decir, esa visión confederal creo que sí que nos diferencia de otras alternativas sindicales y que el esfuerzo no se negocia. Es decir, tendremos la crisis reputacional que tendremos, pero el esfuerzo no se negocia. Y el que venga esta organización a negociar esfuerzo, pues igual que la vuestra, el que olvide una parte de militancia a cambio de cosas, creo que se equivoca de pleno a pleno. O sea, creo que el trabajo con la juventud tiene que ser restablecer una situación de utilidad en la herramienta, pero también de esfuerzo en favor de un objetivo común. Y luego alternativas. Has puesto uno de los problemas evidentes. Algo he enunciado, algo he pasado muy por encima, pero ya no estamos hablando solo de vivienda, sino de cómo se genera una carrera profesional en condiciones. Ya no que sea la estabilidad de los años 60 donde tú entrabas en una empresa y te jubilabas en ella, sino cómo se fomenta esa carrera profesional para que la tendencia de esta generación no sea vivir peor que la generación anterior. Es decir, y la alternativa es organizar. Y yo soy de la opinión que tienen que tener su espacio diferenciado dentro de la organización, con su problemática común, pero con una visión transversal, sobre todo con acción sindical y sobre todo con salud laboral y con igualdad. Es decir, al final son secretarías que no pueden ser compartimentos, responsabilidades que no pueden ser compartimentos y que se trabaja de forma conjunta, haciéndoles partícipes de la negociación del convenio colectivo, haciéndole partícipe. Estaba hablando antes, he soltado un rollo con el complemento de los ERTES, pero uno de los estudios que tenemos es cómo afectaba eso por sexo y por tramos de edad. Y ahí creo que mi compañera de la comisión ejecutiva que lleva Juventud también tuvo un papel muy fundamental. Cuando abrimos el sistema de asesoramiento en la DANA, una de las personas que tenía que estar era ella fundamentalmente con el grupo de jóvenes, que nos gustaría tener un 53% más de jóvenes dentro de la organización, sin duda. Pero pasito a pasito se hace el camino. O sea, si no, insisto, el esfuerzo no se negocia. No sé si te he acabado de contestar o te embolicadme. No sé. Sí, no, sí, muchas gracias, Daniel. Sí me ha quedado claro. Sí, voy a ir por el orden que habéis puesto en el chat. Ahora, Sandra, bueno, para que sepas quién es, Sandra es trabajadora del BOE, del Boletín Oficial del Estado, y es presidenta de su comité de empresa por UGT. Sandra.
Hola, muy buenas. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí a todos, pero en particular a Daniel. Creo que es extraordinario contar con gente como él, que además está involucrado por lo que veo en muchísimos ámbitos de la lucha sindical. Eh, que yo soy trabajadora del BOE y soy presidenta del comité de empresa. Él has planteado muchísimos temas desde la ecología, la mujer, el trabajo sindical. Y yo quería preguntarte sobre el papel de las instituciones. Tú eres miembro del Consejo Económico y Social de España, supongo que como parte de uno de los consejeros de esta institución. Hablabas también de tu papel a la hora de ejercer tu trabajo sindical con los representantes de la administración, tanto la burocracia como la característica, digamos, de clase que tienen nuestros políticos, pero también en torno a los políticos, los consejeros, la gente designada por libre designación, que al final es quien maneja, digamos, estas instituciones son quienes manejan nuestra salud, nuestra vivienda, nuestra, nuestra ordenación urbana, donde vamos a poner nuestra casa y al final ellos también manejan qué se hace si viene un incendio o si viene una dana, ¿no? Entonces, tú hablabas de la dificultad, ¿no? de negociar con ellos, pero también hablabas de qué pasaría si no estuviéramos ahí. Los sindicatos, ¿qué pasaría si no estuviéramos? Tú decías, trabajo, sí, sí, mucho trabajo, pero también ese trabajo viene de una parte, que es de unos principios que somos lo que nos ha llegado pues al 90% de los que estamos aquí, el pensar que se puede trabajar de otra manera. Entonces, quería que nos contaras un poquito cuál es ese trabajo que lleváis a través de las instituciones del Consejo Económico y Social, aparte del trabajo que estabas contando, ¿no? Directo de negociación, pues como con este tipo de instituciones tirando a muy casposas. Pues Sandra, muchísimas gracias por tus palabras y por tu pregunta, ¿no? Solo una matización del CES autonómico. Ah, vale, El vale. CES España aún me queda un poco lejos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, las competencias son más o menos similares. Eh, si no apostamos por instituciones fuertes, yo sé que ha sido muy recurrido y recurrente el pueblo salva al pueblo. Bien, y una mierda también. O sea, de caridad no vivimos y indudablemente el esfuerzo del voluntariado, del voluntarismo, de mogollón de compañeros y compañeras que han venido con nosotros y nosotras nos han frito de cómo podíamos gestionar a Joan en tres cuartos de lo mismo, de cómo podíamos gestionar esa ayuda. Y esa ayuda ha sido brutal y esa ayuda ha sido por una deficiente, tú hablas de instituciones de cierto aire casposo. Aquí han sido casposos e incompetentes. Entonces, o mantenemos unas instituciones fuertes y dentro del mundo del trabajo tres cuartos de lo mismo. Es decir, es que las broncas que hemos tenido con la autoridad laboral han sido evidentes porque decía que estábamos al arbitrio de la empresa y si la empresa decía A, tenía que ser A. Oiga, pues mire usted, lo que está haciendo es pegarse un tiro en el pie. Y eso creo que el papel que ha hecho la Inspección de Trabajo en Valencia, porque la compañera que dirige actualmente la Inspección de Trabajo en la provincia de Valencia es una máquina y es una firme convencida de la justicia social y de que otra forma de hacer las cosas es posible. Y mira que la Inspección de Trabajo tiene unos tintes rancios ahí aún que perduran, pero la valentía de esta mujer, yo la he puesto en valor siempre por escrito en intervenciones y además me parece que sin ella es una de las fundamentales, porque si es por la autoridad laboral y la Dirección General de Trabajo, bueno, la situación habría sido todavía más compleja, ¿no? No, volvemos al CES. El CES autonómico lo que tiene es una función de dictaminar normas
no son vinculantes, pero sí que son armas políticas y armas de gestión que, si se quieren aprovechar bien, dan mucho margen. Y lamentablemente la configuración del Parlamento Valenciano y de las Cortes Valencianas no es solo que haya una mayoría entre fascistas y muy fascistas, es que la fragmentación de la oposición, primero que en mayo del 23 acabaron como Rosario de la Aurora en muchas facetas, ¿eh? O sea que el gobierno PSPB Compromís, bueno, la última etapa también con Podemos, la relación fue complicada, pero es que en oposición es todavía más complicada. Entonces, tú estás generando dentro del dictamen de una norma como pueda ser la ley de ordenación urbanística, unas condiciones basadas en el absoluto rigor, en estudios externos, en opiniones de tu propia organización en favor de la defensa del interés general. Y les estás dando armas, eh, ya no solo para que acaben en la justicia, sino para que políticamente saquen una oposición más ordenada. Entonces, que el plan de inundaciones sea motivo de discusión dentro de la izquierda no tiene ningún sentido. Que la ley de simplificación administrativa haya gente dentro de la oposición de la izquierda que siga defendiendo y que la carga burocrática de las empresas, voy a poner un ejemplo, en las declaraciones de impacto ambiental, que son necesarias e imprescindibles a la hora de montar desde una planta fotovoltaica a montar un establecimiento hotelero en zonas protegidas o en cualquier tipo o cualquier actividad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Potries es una localidad muy pequeñita que da al río Serpis y que una de sus principales industrias es química. Esa industria se monta con una declaración de impacto ambiental favorable y la mortandad de los peces y la contaminación de las aguas del Serpis desde que está esta empresa pues supera absolutamente todos los límites permitidos para la propia salud humana. Pues aún había una parte de esa oposición que está en el Parlamento Valenciano que cómo se le podían exigir más requisitos ambientales a... Hostia, es que lo estás viendo, es que el riesgo es evidente y la probabilidad ha superado todos los límites. Y estoy poniendo ese ejemplo como podríamos poner cualquier otro en cualquier sitio del territorio, ¿no? Desde toda la problemática que ha habido con las energías renovables, en mi organización ha sido un motivo de discusión agrio, áspero y complicado. Es decir, tenemos que defender que la transición ecológica tiene que ser a partir de energías renovables, sí. Eso les da barra libre para que fondos especulativos y fondos de inversión devasten el poco territorio que nos queda por devastar. Pues oiga, igual no. Ya, pero es que eso genera empleo, es que tú ante todo eres sindicato, ya, pero también soy ciudadano, es decir, no me gustaría que la poca superficie territorial que tenga que ver con la absorción de carbono o con la mitigación en el cambio climático se vea afectada por intereses meramente económicos. Es que estás a favor de Cofrentes y de la nuclear. Oiga, usted está demente. O sea, creo que se puede mantener el cierre de Cofrentes, que ya lleva demasiados años, es una central nuclear de aquí, para quien no lo sepa, con un impulso ordenado de la energía de origen renovable. Entonces, claro, si no armamos una normativa que sea garantista a la hora de eso y que el papel de la administración pública quede evaluado hasta límites insospechados, pues lo siguiente que va a ser. O sea, es que cada año mueren 13.000 personas, directa o indirectamente, derivados del calor. Eso en este país.
Pues si no somos capaces de ver un poco más allá de ese paso corto, mirada larga, a la hora de ordenar cosas, pues es muy complicado. Entonces, eh, en mi organización mucha gente no entiende el papel del CES, el papel del CES. ¿Y eso para qué vale? ¿Eso para qué vale? Pues para generar primero opinión dentro de la organización, luego generar armas de acción sindical y luego armas políticas. Lo que en el momento sale el dictamen con el voto particular de los pesados de comisiones o con los pesados de no sé qué, que salga un voto particular que mediáticamente pueda tener un recorrido de un día, si luego políticamente no se hace caso de eso, pues es que tenemos que también trabajar en esa línea. No sé si te he contestado, pero insisto, el esfuerzo no se negocia y con las leyes reaccionarias es que llevamos 4 votos particulares en los últimos 4 anteproyectos de ley que han salido del CES Comunidad Valenciana, insisto. 4 votos particulares, es decir, estamos solos. Bien, a mí que la Confederación Empresarial esté muy cómoda con Vox, ¿qué quieres que te diga? Ustedes mismos, creo que se están pegando un tiro en el pie a efectos de la propia convivencia y cohesión social, y eso también va en detrimento de las empresas. Pero cada uno es legítimo de que defienda ese tipo de posturas. No sé, insisto, no sé si te he contestado, pero te he intentado trasladar un poco ese papel difícil, áspero, muchas veces poco reconocido dentro de tu organización, porque al final son tiempo de trabajo que ya no que le estás quitando solo a tu organización, sino que también te lo estás quitando a ti de tu tiempo libre para intentar hacer un mínimo de dignidad dentro de esas instituciones, a sabiendas de todas las dificultades que hay. Sí, sí, me has contestado perfectamente. Esa dificultad que tú planteas es la que quienes tenemos a esa gente de jefes la vemos todos los días, pese a que tenemos una protección laboral muchísimo más alta que la gente, desde luego, que trabaja para el chiringuito Pepe, pero es un inmovilismo que has planteado muy bien, que si no estuviéramos ahí, porque tú hablabas de de los informes de impacto ambiental, que tienen que acompañar las leyes autonómicas, lo mismo sucede a nivel de Estado, y esas declaraciones de impacto ambiental tienen repercusión, digamos, en todos los ámbitos en los que tú planteabas antes, en ecologismo, pero también en el tema mujer, en el tema juventud. Entonces, es fundamental. Lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Vale, vale, que no se me desilenciaba. Gracias a los dos. Ahora ha pedido Elena. Bueno, Elena es de Guipúzcoa, es presidenta del comité de empresa de Ascora Plus, creo que lo digo bien, y bueno, estuvo 9 años liberada en el ASTV. Venga, Elena, pregunta. Vale, primero, pues muchas gracias por organizar la conferencia y muchas gracias a Daniel por acudir. Quería aprovechar las últimas palabras que él ha dicho, de agradecer a todas las personas que ejercen el sindicalismo activo porque forma parte de su forma de vida. Es decir, no solamente son las horas que puedas tener de dedicación a través del sindicato, sino las horas de tu propia vida que dedicas en intentar mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los demás. Y voy al lío. Vale. Bueno, pues en estos momentos uno de los mayores problemas que enfrenta la clase trabajadora es la precariedad laboral, que se extiende y precariza vidas. Y esta precariedad tiene como protagonistas principales a mujeres, jóvenes, migrantes, el colectivo LGTBQ+. Y muchas veces se suman varios de estos factores y la situación empeora, evidentemente, porque, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer migrante, racializada, joven y lesbiana que ser una mujer blanca europea. Es decir, más del 50% de la clase trabajadora está condenada a sufrir esta situación de ultraexplotación. Hablamos de parcialidad, externalización, subcontratación en sectores altamente feminizados y cuyos trabajos son considerados de segundo orden. Limpieza, comedores escolares, los cuidados, las residencias, pero que bien organizados son altamente combativos.
aunque sus luchas pasen pronto al olvido. Y, por ejemplo, tenemos a las Kellys, las residencias de ancianos, o, por ejemplo, en mi provincia, pues son muy combativas las mujeres que trabajan en el servicio a domicilio, que organizándose están consiguiendo grandes logros, ¿no? En el caso de las Kelly, pues no había sindicato que las amparara y se tuvieron que organizar ellas mismas. Entonces, son 3 preguntas muy cortas, que supongo que la respuesta va a ser más larga. Entonces, una sería, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta el sindicato Comisiones Obreras para luchar contra la precariedad laboral? Se realizan mapas de precariedad por centros de trabajo, por ejemplo. Desde Comisiones Obreras se considera que este tiene que ser el tema principal de lucha y, por otra parte, se plantean desde este sindicato estrategias conjuntas con otros sindicatos para poder erradicar esta lacra laboral, social y de vida. Gracias. Pues muchas gracias, Elena, por tus comentarios y por las las preguntas que formulas y las reflexiones. A ver, solo un matiz. La, la organización de las camareras de piso, para bien o para mal, dentro del movimiento obrero, no lo podemos diferenciar de un sindicato. Y Kellys, como tal, nunca se configuraron en un sindicato, sino en una organización de trabajadoras que tienen diversos orígenes y procedencias. Es decir, decía antes, yo vengo de Benidorm, ahora mismo estoy en Benidorm. Aquí hubo y hay de una forma un tanto más debilitada, pero existen las Kellys, ¿no? Y te puedo asegurar que una gran parte de las personas que componen esa organización son afiliadas de comisiones obreras. Entonces, entiendo que esa segregación, la entiendo, ¿eh? Esa segregación dentro de unas profesiones, unos grupos profesionales, unas categorías profesionales, eh, pero defiendo un sindicalismo confederado y de clase. Hemos empezado diciendo, creo que, no sé si estabas, no te he podido ver, pero que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras lo que pretende es aglutinar eh, que dentro de su afiliación haya de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de oficio, de cualquier tipo de categoría profesional. Es decir, los sindicatos, los antiguos gremios o los sindicatos muy específicos de una determinada profesión o de una determinada categoría profesional o cada uno se autodenomina como considera. Pues, por ejemplo, creo que en Madrid esta mañana estaba escuchando en la radio que si no se velan por los médicos y que el único sindicato que vela por los médicos en la movilización que se produce a las 12 en Madrid es el CES, un sindicato médico. Es decir, para mí los problemas de precariedad también los tienen los médicos y los tienen las enfermeras y los tienen los celadores y lo tiene el conjunto de la sanidad pública. El problema en un hotel no solo lo tienen las camareras de pisos, no solo lo tienen las cocineras, no solo lo tienen... era un pequeño matiz que te quería apuntar. Eh, ¿Cómo se articula? Definías con muy buen... Comparto tu criterio. La problemática de la parcialidad y la problemática de la subcontratación, que precisamente ese era uno de los objetivos de la mal llamada reforma laboral que derivó en el Real Decreto 32/21, que recordemos que sale adelante parlamentariamente por la equivocación o no, nunca se sabrá, de un diputado del Partido Popular, ¿eh? Ojo, cuidado, que la protección, que el análisis que se hizo de cálculo político y del análisis que se hizo de determinadas cuestiones
pues sí, igual no es muy compartido, pero creo que ese Real Decreto no solo iba en el cambio de paradigma de la contratación, sino que atacaba fundamentalmente a la primacía de convenios colectivos y atacaba principalmente esos riesgos. Los listos anglosajones los llaman los outsiders, la Iglesia los llama los descartados de la tierra, es decir, de esas personas más vulnerables, más precarias. Luego seremos críticos con la reforma laboral. Que, insisto, soy crítico, ¿eh? El papel del contrato fijo discontinuo que se intenta potenciar no está exento de una zona gris y de una zona de fraude que también hay que combatir, porque el fijo discontinuo tiene un origen muy claro y en ningún caso es ser un trabajo a la carta. Y hemos visto situaciones donde el fijo discontinuo ha pretendido enmascarar no solo la temporalidad, sino hoy te llamo, mañana no. Y además tienes la obligación de venir porque tienes un contrato fijo discontinuo. Son zonas grises del derecho donde también debemos intervenir, ¿vale? Pero en términos cuantitativos y cualitativos, creo que está fuera de toda duda de que el Real Decreto 32 supuso un avance. Y me podréis hacer la crítica y seguramente será compartida, es que la improcedencia del despido no se volvió a la situación anterior de la indemnización por un despido sin causa o la pérdida, la no recuperación de los salarios de tramitación tal como estaban antes del año 2010. Y probablemente sea compartido, ¿eh? Pero creo que había que avanzar en esa línea. Y bueno, cuando insisto que hay una parte de la izquierda yo no sé si de la izquierda nacionalista o menos nacionalista, pero hay una parte de la izquierda que antepone ese tipo de falta de medidas a el destinatario y la destinataria final de ese Real Decreto, joder, podíamos haberlo hecho de otra forma. Y te lo enlazo con la segunda pregunta. Estrategias conjuntas, pero no solo dentro del movimiento sindical. Es decir, decía Joanen en la presentación, también llevo la responsabilidad de medio ambiente dentro de la organización en País Valenciano. No es nada sencillo, pero formamos parte de la Alianza por la Emergencia Climática, donde hay desde grupos ecologistas a otras opciones sindicales, a vecinos, a grupos de barrio, yo qué sé, eso es una amalgama de organizaciones bueno, siempre intentas, desde el respeto, desde la democracia en la toma de decisiones, pero ver qué objetivos son comunes. Y los caminos serán diferentes, pero si aún mantenemos un objetivo común, y creo que dentro de ese objetivo común debe primar en la estrategia. Luego tendremos diferencias, diferentes formas de verlo, caminos. Pues yo antepondría esto, pero tenemos el mismo objetivo común y si no lo tenemos, bueno, pues las luchas, cada uno tendrá la suya. Y no tenemos objetivos comunes y en algunos casos son contrapuestos, ¿vale? Y cada organización sabe las contradicciones que tiene dentro de sí misma, ¿no? Y nosotros hemos tenido conflictos internos con determinadas infraestructuras que son muy bestias y una parte que tira de un brazo y otra parte que tira de otro brazo y al final hemos resuelto para bien o para mal el conflicto viendo, pero el objetivo es común y luego el camino será diferente y aquí hemos tenido y tenemos, eh, igual que en otros territorios, sobre todo con infraestructuras. Es decir, hace falta ampliar el aeropuerto, hace falta ampliar el puerto, hace falta ampliar no sé qué, con las líneas de alta velocidad. Eso va en detrimento de la opción de cercanías. Y ahí nos ha tocado lidiar con determinadas contradicciones internas, pero también porque participamos de la plataforma por el tren y el clima sostenible, porque participamos en determinadas organizaciones como Zuckerview, Agro, etcétera, y luego que cada uno tiene su propia militancia. Y dentro de comisiones hay gente que tiene doble y triple militancia en diferentes organizaciones políticas sociales
etcétera. Entonces, hostia, esa siempre ha sido nuestra premisa. Vamos a ver qué objetivos son comunes y veamos cómo mitigar, cómo reducir, cómo amortiguar las diferencias. Partiendo del respeto común, o sea, yo respeto muchísimo la lucha que se ha hecho en Euskadi con ayuda a domicilio. Eh, pero creo que la autoorganización cabe dentro de algo más. Y algo más, yo entiendo el sindicalismo de una forma confederada y de clase. Entonces, respeto, vemos qué objetivos son comunes y el resto intentemos no debilitarnos más porque el adversario creo que está ahí fuera, no está aquí dentro. Y no está aquí dentro de esta conferencia, esta asamblea, esta charla, sino está fuera. Y cuando estamos discutiendo aquí determinadas cosas, el adversario va mucho más allá. Y cuando pensamos que ya tenemos la respuesta a la pregunta, nos han cambiado todas las preguntas. Hostia, cuidado. Entonces, veamos un poco ese paso corto, mirada larga. No sé si te he contestado, Elena. Sí, más o menos sí. Gracias por la puntualización del tema de las Kellys. Aquí al final, pues bueno, viviendo donde vivo, creo que el principal problema que tienen los sindicatos es el nacionalismo vasco. O sea, aunque yo sea militante de ELA, lo tengo muy claro. Eh, no es el sindicalismo que yo buscaba, pero sí que es verdad que me han permitido pues hacer la labor que yo quería con mis compañeras y con mis compañeros e incluso negociar de tú a tú con el gerente de la empresa y conseguir cosas pues que en nuestro sector eran impensables y sin embargo las hemos conseguido. Y muchas gracias también quería darte porque cuando has hablado del tiempo de pandemia y el teletrabajo y estabas dando la imagen de la mujer con los gatos encima, la lavadora, la sartén y las criaturas, pues como que me he visto muy reflejada, porque además precisamente en mi caso soy familia monomarental, entonces aquí no había nadie más. Aquí dobles tareas, triples, cuádruples jornadas, pues es lo habitual, pero en pandemia fue una puta locura porque mi sindicato pues me encargó revisar todos los cálculos de los ERTES, bueno, de los ERES y de los ERTES y de las diferencias que estaba viendo con el tema de los pagos del SEPE, ¿no? Que tenían que pagar el 70% y en muchos casos no pagaban. Y como en mi sector pues hay dobles jornadas, triples jornadas, pues había gente que como había que sumar los porcentajes, pues tenían pues de salario base diario hablamos de 1,5 €, ¿no? Y había que dar esa noticia y la verdad es que fue un palo y por eso daba las gracias pues a la gente que estamos en el sindicalismo activo y que nos dejamos muchas veces la vida y la salud mental en intentar mejorar las cosas para los demás. Y ya está, gracias. Tal cual, Elena, tal cual. Yo, al hilo de lo que estáis planteando, y bueno, me voy a colar entre los que tienen que hacer preguntas, eh, quería hablar, que hablaras sobre el tema de la unidad sindical. Nosotros, como organización, como Unificación Comunista de España, defendemos la unidad sindical. De hecho, bueno, como puedes ver la composición de esta reunión, que somos todos militantes de UCE, pues aquí estamos UGT, en comisiones, en ELA, en diferentes sindicatos, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿por qué es tan difícil la unidad sindical? Quiero decir, yo creo que en la base, incluso entre delegados, entre afiliados de los diferentes sindicatos, no me parece que sea tan complicado. Pero ¿por qué siempre al final acaban primando más lo que divide que lo que une? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo importante para conseguir esa unidad sindical, que yo creo que es fundamental para todo. Sí, comparto que hay una base muy importante. Los últimos conflictos que hemos tenido aquí con Sitbal. Sitbal es la empresa pública de las ITVs. Desde que se revirtió y volvió a su punto de origen, creo que la lucha ha sido bastante unificada. Es decir, y ahí había gente de CESIF, de intersindical, de cualquier, creo que cualquier tipo de opción sindical. Yo he estado en mesas de negociación con el CESIF
es complicado asumir determinados postulados, ¿eh? No sé si aquí habrá alguien de CSIC, sospecho que no, pero eh, eh, luego, con otro tipo de organizaciones sindicales muy corporativizadas, que fundamentalmente vienen del área pública y, hostia, eh, al final es legítimo que defiendan una serie de intereses para su determinado sector de población trabajadora, pero creo que no mantenemos ese espíritu de confederalidad, es decir, cuando apostamos por tirar una línea rasa para las mejoras para todos estos, sean del sector que sean, no me vengas tú con que eres médico y que necesitas tener tus particularidades y tus historias cuando van en perjuicio de la que tienes al lado, que es la enfermera, o de la que tienes al lado, que es la celadora, de la que tienes al lado, que es el administrativo. Que dentro de la clase trabajadora hay clase noble, clase media y clase baja, sin duda, pero no me intentes anteponer determinadas cosas que van en perjuicio de la mayoría. Y hay un estudio bastante interesante sobre la evolución de los salarios de convenio con las ganancias medias. Ahí ves un poco lo que estamos diciendo. Es decir, es que el convenio es una mierda porque no ha subido, o sube solo de arreglo al IPC y con el IPC no se vive. Pero es la herramienta que más cobertura da a más gente. Y si usted se considera capacitada y capacitado para negociar con su gerente, con su no sé qué cosas, negócielas. Pero yo cuando firmo un convenio, mis compañeras y compañeros cuando firman un convenio, intentan ver que la capilaridad, que la mancha de aceite de cobertura se extienda al mayor número de personas posibles. Debatíamos el otro día, estamos en un proceso congresual y había una enmienda que también tenía su aquel, ¿no? De que dejemos de vincular las subidas salariales a porcentajes porque se sigue agrandando la brecha entre las categorías que más salario cobran con las que menos salario cobran. Y que hablemos de subidas lineales invertidas. Sí, ¿no? Es decir, esa enmienda la traigo a colación porque al final es un debate muy interno que la gente que no sea de comisiones dirá, y este a mí qué mierda me cuenta. Pero también va un poco a relación de eso, ¿no? Es decir, a mí me encantaría que hubiese una unidad sindical con carácter general, pero también reconozco que cuando los intereses son contrapuestos, veamos lucha a lucha y veamos espacio a espacio. No sé si he contestado. Igual me he desnudado demasiado y no sé para qué, pero me apetecía contar. Bien. Pues No nada, te he vamos contestado, a... Santi, ¿no? Sí. Yo creo que hay que trabajar por la unidad y lo más que podamos. Y yo sé que hay, tú lo has planteado, hay diferentes luchas concretas donde los sindicatos van todos a una, pero sobre todo porque como has planteado, estoy de acuerdo que tenemos todos el mismo objetivo, por lo tanto, en aras a ese objetivo debería ser más fácil conseguir la unidad. Pero bueno, que esto da para mucha discusión. Voy a pasar a otras preguntas. Creo que ahora iba a ver. Sí, Sí, Santi, un momento. Santi, ¿me oías? sí, Sí, nada, que como quedan aproximadamente 20 minutos para el tiempo que nos habíamos fijado y estoy viendo que hay 3 palabras más, a mí también me gustaría preguntar una cosa para que lo tengamos en cuenta para ver si podemos meter el máximo de preguntas posibles ajustando los tiempos. Eso, solamente eso, para recordarlo dónde estábamos de tiempo, ¿vale? Pues Santi, si te parece, todas a la vez y yo me enrollo menos en la respuesta. vale. Pues venga, Amparo. Bueno, Amparo es miembro del comité de empresa de Capgemini, creo que se dice, de UGT, que creo que es una multinacional que está ahí en Valencia, de algo de ordenadores o de informática y tal. Amparo,
tu pregunta. A ver, no es una empresa que está en Valencia, es una multinacional de más de 300.000 trabajadores en todo el mundo. En España tiene 11.000 y está es Capgemini. A ver, yo ya han preguntado mucho de lo que yo quería, de lo que yo me había preparado, pero sí que sí que me gustaría, a ver, porque, bueno, primero gracias por estar aquí todos y por la conferencia. Y, o sea, se ha planteado que se firman el 98% de los convenios, o sea, que comisiones obreras, o sea, y el tema de los convenios es como súper importante, ¿vale? A ver, yo llevo muy poquito de delegada sindical y entonces estoy como también, pero yo sí que creo, y luego has hablado de las subcontratas, entonces, que yo creo que ahí hay un problema, o por lo menos como lo veo yo, de que una cosa son los convenios, por ejemplo, en mi empresa los convenios, la empresa lo va a aplicar literal, ¿vale? Pero cuando empieza a haber una subcontrata y otra subcontrata, quiero decir, en esas capas donde ya se va perdiendo como esa legalidad donde, no sé, o sea, donde ya se da más manga ancha a que se puedan hacer otro tipo de no seguir esos convenios, no sé, ahí cómo planteáis cómo llegar por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar, ¿cómo se llega ahí a que se cumpla, o sea, asegurar que eso se pueda, no sé si me estoy explicando bien, o sea, lo que voy es a cómo desde la organización de comisiones se llega o cómo lo planteáis el reto de poder llegar a que se aplique el convenio a los sectores más vulnerables, pero porque ya es la contrata de la contrata de la contrata. No sé si me... Yo creo que esa es una realidad que vivimos en España. Entonces, esa es la pregunta, ya, por terminar. Y ya está. Vale. Eh, Manu también tiene una pregunta. Manuel es de Vigo, es delegado sindical de comisiones obreras en Stellantis, de ahí de Vigo. Manu, Vale, sí. Corregirte que no, o sea, no trabajo en este ese trabajo es de Benteler es una multinacional alemana que hace piezas para Stellantis. vale. Eh, yo va en relación con lo mío. Bueno, de hecho ahora estamos empezando a negociar el convenio y están sobre todo cuestionándose el tema de la deslocalización. Marruecos está despuntando en tema de automoción. Entonces, a la hora de presionar, se habla de eso, de que hay países donde los salarios son más bajos, etcétera, etcétera. Quiero lanzar esto con la pregunta de la necesidad de reindustrializar el país, porque parece que tenemos muchas multinacionales, lo cual es una pérdida, pero a la vez no sé cuál es la manera, no sé si hay si comisiones, bueno, podría preguntarlo ahí, pero si hay alguna manera en acción sindical para, para, para luchar por esa reindustrialización. Ligándolo con la pregunta de Santi, eso creo que es una envergadura de unión sindical, es decir, habría que unir a muchos sindicatos para hacer una lucha más política. Yo no sé cómo ve Daniel el tema de la reindustrialización en este sentido, si se ha planteado en el Congreso o no, nada más. Gracias, Manu. Eh, Enrique, no sé si es que tienes una pregunta. Bueno, Enrique es, bueno, un dirigente de la política de base bueno, un dirigente aquí de Zaragoza, que además está jubilado por fruto de un accidente laboral, por cierto. Enrique, ¿querías plantear algo, una pregunta o algo? Sí, tenía un par de Vale, cuestiones de todo lo que he leído al compañero, pues sí, pero vamos, son sencillas. dispara.
Estoy ahí, vale. Yo he vivido y trabajado en el sector de la industria. O sea, soy lo que se llama un electromecánico. Y una de mis preguntas es la integración de la mujer. Yo en las empresas que he trabajado y con las que he colaborado, te puedo asegurar que no he visto mujeres trabajando y sí he conocido eh, mujeres preparadas para esos trabajos. En mi propia empresa yo he intentado que se contrataran mujeres porque considero que son igual de válidas. Y sin embargo, pues me he encontrado que es un sector vacío. Vacío, y he recorrido media España, porque siempre he trabajado como externo en factorías de diferentes tipos. Luego, la otra es lo del teletrabajo, el trabajo en casa. Eh, Creo que el teletrabajo tiene que hacerse o sea, por parte de los sindicatos. Yo he estado sindicado en comisiones, que lo sepas, durante mi vida laboral y un tiempo después. Eh, Eso que lo has comentado tú, que es una casa, un lugar habilitado para un trabajo, porque claro, ahí hay una cuestión que yo creo que es muy importante y que se pasa muy por encima, como diciendo, ay, qué bien desde casa. No, hay que ver si tienes las condiciones para poder hacerlo. Y la tercera cuestión era, en lo que yo he vivido, pues la unión entre sindicatos ha sido más una lucha feroz sin sentido porque éramos compañeros, pero no había ese sentido confederativo de vamos todos a por lo mismo y para lo mismo. Y ahí ya es suficiente con esas tres. Muchas gracias y muy buen estado, muy atento a todo lo que has dicho. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras, Amparo, Manu, Enrique. Cada una tiene su mejunje y sus particularidades, ¿no? En orden, la subcontratación es un problema, sin duda. La subcontratación ha sido un problema siempre. Eh, Ahí me referiré a, me llamó mucho la atención cuando en el congreso donde Unai Sordo Calvo asciende a la Secretaría General, una de los pilares sobre los que pivota su intervención, habla de que el sindicato integre lo que el mundo del trabajo ha desintegrado. Y va referido a eso. Es decir, cómo en una misma centro de trabajo, en una misma nave, en una misma empresa, pueden convivir tantas realidades diferentes y cada una organizada de una forma diferente. Y eso es poco digerible y poco comprensible por la optimización de recursos y la optimización de esfuerzos. Desde entonces, obviamente voy a contar experiencias positivas y obviamente también voy a poner un poco el dedo en experiencias no tan positivas, que además creo que Enrique se sentirá bastante identificado con ellas. Es decir, centros de trabajo donde conviven clase VIP, clase media y clase baja, existen, sí, sin duda. Es decir, hospitales, vuelvo otra vez a los hospitales, no es nada personal, donde convive una sección sindical fuerte dentro de la misma organización, ¿eh? Una sección sindical fuerte de personal estatutario, de personal funcionariado, con una serie de redes de protección mucho más amplias, con personal de la limpieza, con unas protecciones mucho más débiles, con personal de seguridad, eh, también con las mismas o idénticas protecciones débiles y que cambie una contrata, una concesión administrativa y que se quieran cepillar a 50 limpiadoras y a 30 vigilantes de seguridad y que la sección sindical participe tanto en la denuncia de los pliegos, el meter
cláusulas que vayan en favor de la protección de las personas y cláusulas en favor de una oferta de la concesionaria acorde al nivel salarial del convenio colectivo del sector, de esas tenemos unas cuantas. Y eso es una actuación sindical hecha confederalmente a 3 sectores muy diferentes y donde ya no la vigilancia del convenio, sino la protección del puesto de trabajo y que eso no sea un foco de debilidad por la atomización que hay. Es decir, es que en un hospital con 700 personas estatutarias o funcionarias tienen más margen, más red, tienen más protecciones que las 50 limpiadoras y los 30 vigilantes. Y experiencias de esas tenemos unas cuantas. Yo este es mi segundo mandato en la Confederación y de la cosa que más satisfecho estoy, después de una pandemia, una dana, un meteorito que no, ya es lo único que nos falta, de la cosa más satisfecha que estoy es de que cuando conseguimos el único acuerdo interconfederal firmado al albur del 83.3 del Estatuto de Eficacia General a todas las empresas para las subcontratas, para proteger a las subcontratas en caso de cambio de contrata en concesiones administrativas. ¿Y para qué sirvió eso? En ese momento, mira que a mí me dieron palos, ¿eh? De esto no tienes que ponerlo, esto no sé qué. Pues estoy súper satisfecho cuando el ejemplo del laboratorio de Torrevieja, el laboratorio del Hospital de Torrevieja, cuando revierten al público, era de gestión privada, y cuando lo revierten al público, revierten todo menos el laboratorio que les den morcilla. 35 días, hacer puñetas, ¿qué más daba? Periodo de consultas, expediente de regulación de empleo, sin acuerdo, se denuncia y cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia recoge que es nulo el despido en base al acuerdo de materias concretas para el mantenimiento del empleo firmado, en este caso por la CEP, Comisiones UGT, hostia, en serio, es de las cosas que más satisfecho estoy. Eso son formas de gestión, ¿vale? Donde la clase trabajadora va más allá de tu condición en empresa o tu condición en el sector o tu condición en no sé qué. Experiencias negativas. No voy a eludirlas. Subcontratas, donde para mover a la representación legal de los trabajadores en caso de un accidente, en este caso no era mortal, afortunadamente, pero nos costaba la vida. Es decir, y había gente dentro de esos comités de empresa que decía que la responsabilidad era de su jefe, del jefe de la subcontrata. Ya, pero es que no puedes eludir que ha pasado en tu centro de trabajo de que una persona ha tenido una amputación de un miembro. Y que la falta de medidas preventivas también es cuestión tuya. Entonces, integrar dentro del sindicato aquello que la parte societaria es que como tú trabajas para esta sociedad ya eres menos o eres más, es jodido, muy jodido. Entonces, hay experiencias positivas y experiencias menos positivas. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Yo apuesto porque en un centro de trabajo donde convivan 3 realidades haya una forma sindical. Estamos dentro del mismo sindicato, somos un sindicato, no 3 sindicatos, aunque tengamos 3 empleadores diferentes. Con la política industrial, comparto que el papel de la incorporación de la mujer es demasiado tibio. Comparto que hay una falta de visión hacia una política industrial clara y donde vaya de la mano con las necesidades ecológicas y ambientales. Creo que la ley de industria o el proyecto de ley de industria podría ser mucho más ambicioso, pero dentro de la miseria más absoluta creo que es positivo que se avance. Y no solo por la relocalización, volvemos a pandemia, es que las mascarillas las fabricaban donde yo te diga, los respiradores donde yo te diga. Y entonces vimos las orejas al lobo. Con el auto 3/4 de lo mismo. Es que con el auto y los componentes. Toda la industria auxiliar
también requiere de una política industrial mucho más ambiciosa. Aquí también estamos conjuntamente, yo estoy en la confederación con un compañero de la Federación de Industria de Comisiones en el Observatorio de la Industria Valenciano, y tenemos claro cuál es el concepto. Y el concepto no es subvencionar a fondo perdido cosas sin contraprestaciones y sin condicionantes. Y la política industrial no puede ser que venga la Federación Valenciana del Metal o la Federación de la Química de no sé qué o la Federación de no sé cuántos, le pida al gobierno valenciano subvenciones, se les dé un porrón de pasta sin vigilar en qué condiciones. Y el empleo industrial en el País Valenciano, por ejemplo, lleva 2 años cayendo, después de 5 años de incremento. Entonces, hostia, por un lado, avanzar en una política industrial que sea acorde a la adaptación al cambio climático y por otro, focalizar en planes de igualdad. Hay experiencias positivas, hay experiencias donde la negociación del plan de igualdad ha servido para corregir determinadas ausencias. Ausencias de personas infinitamente más preparadas que mujeres que chicos. Creo que el incremento de las carreras bueno, me acuerdo cuando estaba en el Consejo Social del Politécnico de Valencia, donde también era una de las premisas. No queremos que sean administrativas, que son ingenieras, que hay más ingenieras que ingenieros, dejaros de hostias. Que si luego las vais a meter como administrativa o en recepción o en no sé ¿qué sentido tiene? Esto vale una pasta. Y el esfuerzo. Y que hay ingenieras industriales, están saliendo más ingenieras industriales en el Politécnico de Valencia, más mujeres que hombres. Chirría un poco. Creo que el plan de igualdad puede ser una herramienta, pero creo que hay otro tipo de espacios donde priorizar esta intervención. Entonces, muy acertada y comparto plenamente la pregunta de Manu y la reflexión. Y creo que he contestado más o menos todo. No sé si me he dejado algo, ¿eh? Yo creo que no. Hola. Creo que contesté. Santi, ¿me Sí, oyes? Juan. Sí. Sí. Es que Se te se me oye, ha apagado el ordenador ahora mismo. En fin. Entonces, la última, no sé por dónde ha terminado la intervención, Daniel, pero quería hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Quedan Vale. 4 minutos. Vale, sí. Es que se acaba de acabar la batería y no me he dado cuenta. Nada, bueno, Daniel, sí, era una pregunta, no como delegado ni afiliado de comisiones, ni siquiera que soy de Potríes, si yo ya has nombrado a mi pueblo, precisamente no van por ahí la pregunta que te quiero hacer, sino desde la Asociación de Mecánicos y Electricistas, que también represento de automoción. Tenía una pregunta respecto a lo que es la reforma de las pensiones y no sé si en ese sentido nos podrías adelantar algo o contar algo de cómo están las negociaciones en dos aspectos. Uno respecto a lo que son la jubilación parcial o anticipada y la referencia a los contratos de relevo, si eso se va a poder extender, porque sabemos que sí que es una demanda muy sentida no únicamente en los sectores trabajo más penoso, sino desde la función pública hasta cualquier ámbito laboral. Sabemos que los contratos de relevo son una clave y una piedra que funcionó muy bien para la integración de los jóvenes, dar ese relevo generacional que tanto necesitan las empresas. Y por otro lado también respecto a lo que son los coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, tóxicas, insalubres, eh, eh, ¿cómo se va o cómo se pretende regular? Porque claro, antes había una figura que era la inspección, la Dirección de Inspección de Trabajo, que podía actuar de oficio en determinados sectores, como el mío, en el de los mecánicos de automoción, y si esa figura desaparece, hay
profesiones que estamos en tantos convenios diferentes que la manera de que el sindicato pueda actuar de una manera eficiente, pues no sabemos hasta qué punto o cómo se puede eso gestionar. Esa es la pregunta. No sé si me escucha. Me he quedado congelado. Sí, sí, se te oye. La pantalla te has quedado congelado, pero se te escucha, sí. Ah, vale. Joanet, no sabía que eres de Potries, pero hostia, lo de la mortandad del Serpín me tiene tremendo. A ver, el contrato de relevo. El 1 de abril entra se acaba una vacatio legis, entra en vigor una de las primeras, ya no sé si es la primera parte de la segunda parte o la segunda parte de la primera parte de la reforma de pensiones. De aquellos que conocieron que la jubilación parcial se podía hacer negocio por parte de las empresas y lo ven ahora, pues ha tenido cierta reducción. ¿Eso significa que no está en vigor? Sí, sí, está en vigor y se amplía a lo de los 3 años antes de la edad ordinaria en un porcentaje inferior para que sea más transitorio. Es decir, aquellos que conocieron antes del 2007, creo que la jubilación era del 85-15 y que la cotización para la empresa se reducía no sé cuánto y se reducía no sé menos, pues es que había empresas que ganaban más dinero con la jubilación parcial que, que sin hacerla. Entonces, ¿es menos estimulante para las empresas? Sí, y eso ha llevado aparejado también que sea un poco menos atractivo para la persona trabajadora. Eso significa que la jubilación al 75-25 o en el primer año de los 3 anteriores no sea positiva. Yo creo que sí, y que a la gente que cuando llega a una determinada edad está más quema que la pipa un indio y que cualquier tipo de transición de este tipo es positiva. ¿Cómo va la siguiente fase de la reforma de pensiones? No te puedo contestar. No tengo demasiada información al respecto. Sobre todo en la parte que preguntabas de los coeficientes reductores por toxicidad, penosidad, etcétera. Si quieres, podemos hacer la consulta y a posteriori te informo de más o menos cómo van los tiros. Y yo sigo congelado, no sé si se me ha escuchado o no. Sí, 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 escuchar se se te te escucha, escucha, sí. Vale, vale, pero es que te has quedado congelado en la imagen. Bueno, son las 12 y Sí, dos con lo que me minutos. estaba diciendo, sí que le cojo, perdona, la palabra a Daniel por profundizar un poquito en el tema de ese que, bueno, que particularmente pues estamos llevando ahí igual que otros colectivos de los transportistas, hay varios colectivos que sí que estamos intentando resolver el tema de lo de la jubilación anticipada por esas cuestiones que estábamos señalando. Entonces, bueno, ya lo hablaremos. Muchas gracias, Daniel. de acuerdo. No, yo por ir cerrando el acto, yo creo que ya no hay más preguntas. En fin, yo, yo mi valoración es que el acto ha estado muy bien. Creo que un acto de este tipo, por todas las cosas que hemos hablado, dan para hacer 4 o 5 actos más. Podemos hacer actos concretos por bloques, pero bueno, yo encantado de la participación, de la participación de Daniel, por supuesto, darte las gracias por estar aquí con nosotros y poco más que decir, que muchas más, ¿no, Daniel? Pues encantado y a cualquier cosa que necesitéis quedamos a disposición y muy agradecido por la invitación. Cuidaros mucho. Pues igualmente. Y nada, pues daros las gracias a todos los que habéis participado y nos vemos en la siguiente.
Y Gracias. ya Muchas está. gracias. Gracias. Nos vemos. Venga, hasta otro Muy día. bien. Hasta luego.